Está muy zarra. ¡Qué zarra! Zarra. ¡Qué zarra! Hey, ¿qué onda, morritos y morritas? Bienvenidos a ¿Qué zarra? ¿Qué onda, Lau? Bienvenidos, plebes. Bienvenidos una vez más a que es el séptimo ya episodio. El séptimo ya. ¿El séptimo o el sexto? Séptimo. Séptimo, ya bien emocionados porque viene ya el ¿cómo se dice? La mitad de temporada y pues tenemos ahí una sorpresa, más o menos. ¿Para cuándo, Lau? Pues ya pronto, Lalo, ya pronto. Ya casi llegamos a mitad de temporada y pues andamos ahí todavía terminando de ajustar unos detallitos, pero espero y les guste mucho. Pero este episodio se llama Ni que estuviera loco. Ni que estuviera loco. ¿A qué te suena, Lalo? Me suena a que vamos a hablar de lo que más me apasiona. Ok. Vamos a hablar, yo creo, de psicología. Digo yo creo, todo el tiempo hacemos esta pregunta. Ajá. Como si no supiéramos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Pero es para generar un poco de intriga. Sí. Para que se emocionen ustedes. Pero precisamente es eso. Vamos a hablar de la famosa terapia, psicoterapia. La importancia que tiene, Sí. cuándo tenemos que ir. Sí, exactamente, la importancia, en qué momentos podemos ir, cuáles son sus beneficios, a lo mejor, qué se dice acá de la terapia, Que porque se no dice es tan que común. no se dice, ¿no? Que yo creo, Lau, que es un tema que nos compete a todos. Hablando de todos desde, como mencionamos casi siempre, ¿no? Como amigos, como pareja, como gobierno, porque también es algo que le compete al gobierno en Ok. esta estructura de salud mental, ¿no? Sí. Pero sobre todo yo creo, y me dejarás mentir, que nos compete o nos tiene que importar empezando por uno mismo, personalmente. Sí, es un tema totalmente personal porque al final de cuentas, si bien hay terapias grupales, hay terapias de familia, de pareja, al final de cuentas es una dinámica muy personal y que se va a tratar meramente lo que tú sientes, porque a pesar, no sé, de la terapia de pareja que pues son dos personas las que acuden, pero al final del día se trabajan pues los sentimientos por separado para poder conllevar a una unión, a un acuerdo. Sí, sentimientos y pensamientos siempre. Sí, sobre todo pensamientos, porque el sentimiento viene del pensamiento. Exactamente. Pero vamos a empezar con todo Pero ¿qué te parece si empezamos hablando por qué es terapia? Diciendo qué es terapia. Ok. ¿Qué es la terapia? Pues ¿qué es la terapia psicológica? A ver, tú ayúdame ahí. ¿Qué es? Tú también puedes, ¿eh? Tú también la Sí, llevas. bueno, te voy a decir lo que tengo la idea, ¿no? Porque pues obviamente yo no te voy a decir el concepto tal cual, pero... No, aquí no manejamos conceptos tal cuales. Es una plática. Pero según yo, pues la terapia en sí es es una plática contigo mismo, que es guiada por un profesional. Sí, exactamente. Y que ese profesional pues te va dando las pautas para poder... Que te dé las herramientas necesarias, ¿no? Yo creo que es cuando uno va a terapia, pues es para que te dé las herramientas necesarias, pues para afrontar la situación que sea que estés pasando. Sí, y también siento que no necesariamente tiene que haber una situación tal cual. A lo mejor no una en específico. Ajá, una en específico. Simplemente puedes tener ganas de ir a terapia o a lo mejor algo está pasando por tu cabeza o sentimientos. Nutrir mi alma. Y que digas, pues no sé qué siento, no sé qué pex, a lo mejor y sería bueno ir a terapia. Una situación existencial, un problema existencial. Tal vez, podría ser. O simplemente porque quiero crecer como persona, ¿no? Claro, aquí hay sin fin de razones por las cuales podemos ir a terapia, pero creo que precisamente entran aquí muchos como tabús que hay en el norte sobre la terapia en sí. Sí. Por ejemplo, uno de ellos es que se acude a terapia, porque creo yo que ya se ha ido normalizando, entre comillas, un poco más la cuestión de terapia hace unos años. De un tiempo para acá, ¿no? Yo creo que... ¿De qué será, Lau? Como unos... O sea, que tú ya escuches o que ya escuchemos más acerca de ir a terapia. Yo creo que unos 15 años tendrá. Porque Tal vez, si me voy a la infancia... O si yo menos. Si me voy a la infancia, si me voy a mi adolescencia, yo creo que no se mencionaba tanto, ¿no? Sí, o si lo escuchabas, por ejemplo, no era una práctica común. Ah, exacto, pues, ajá. O No sea, era común ir al psicólogo. Sí, porque yo recuerdo que de morrito yo escuchaba el hecho de ir a terapia o conocía la función del psicólogo, que recuerdo yo en la secundaria era como una de mis ideas al momento de que me ponía a plantear que iba a estudiar de grande, pero en sí mi familia nunca ha tenido como la educación de ir a terapia, por ejemplo, o no teníamos esa educación. Conocía su labor a lo mejor, pero no estaba normalizada la práctica. No estaba normalizado. Entonces creo yo que ahora cuando ya se está yendo a terapia, muchas de las ocasiones la gente se espera a tener un problema a lo mejor grave. Sí. O a tener algo que digas ya de plano no lo puedo controlar. Ya que explota la bomba. Sí. Cuando puedes, todavía tienes ¿cómo es? El cronómetro a tiempo, que lo detectamos a veces y no vamos.
Sí, porque pensamos que eso no es para nosotros, o a lo mejor eso no ayuda, o no confías en la otra persona, o he escuchado también muchos comentarios de, es que cómo le voy a ir a contar mis problemas a un desconocido. Sí, una de las cuestiones, ¿no? Es como, ¿y él qué va a saber? ¿O en qué me va a ayudar? Peor se da, por ejemplo, una de las cuestiones que me tocó vivir a mí cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Que teníamos que llevar un paciente y me tocó llevar a mí personas, que mis pacientes fueran personas más grandes que yo. Y a mí me tocó una persona específica, un hombre, que me dijo, ¿tú qué me vas a ayudar si tú ni siquiera sabes lo que estoy pasando? O sea, si tú no tienes hijos, si tú no estás casado, ¿cómo me vas a ayudar? Ok. Entonces, ¿tienen la idea de que tienes que vivir lo mismo o tienes que ser un psicólogo súper experimentado con lo que vivió la otra persona para poderlo apoyar cuando no es así? No, para nada. Cuando el objetivo ahorita, como tú lo mencionaste, vamos con un guía que nos va a apoyar a guiarnos o a hacer esa luz en el caminito, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es un profesional, es alguien que estudió para eso, no es como que de la noche a la mañana pues ya eres psicólogo, ¿no? Así Y es. obviamente hay especialidades y hay un sinfín de trabajo que hace el psicólogo día a día, no solamente cuando termina de estudiar. Siento que es de esas carreras también que siempre te estás como actualizando. Claro. Entonces, pero sí, precisamente creo que también es cuestión de, pues, de los adultos que tienen un poquito más como este miedo o este temor o esta falta de creencias en la profesión, porque también tienen este pensamiento de que lo que vivieron o lo que están viviendo pues es la cruz que tienen que cargar, ¿no? Es como Ajá. que eso les tocó vivir y pues ni modo, no puedo hacer nada más porque esto es lo que tengo que vivir. Lo que me mandó Diosito y tengo que vivir Sí. con ello. Ajá, entonces no está esta parte de trabajarlo, de conocer qué pasó, por qué me siento así, etcétera, ¿no? El sinfín de cosas que puedes descubrir en terapia. Yo creo que, y eso y muchas otras creencias que hay acá, que no ha permitido precisamente que se normalice el ir a terapia. Claro, y creemos nosotros, parte de este objetivo de este episodio, por ejemplo, es que la gente comience a creer un poco más en esta profesión y más que creer, que normalice que es necesario, a veces es necesario ir a terapia y no porque tengamos un pedo mental, porque también aquí entra esta parte de otro tabú que es muy común, que te dicen, oye, pues ni que estuviera loco, ¿verdad? O sea, Sí. no voy a ir a terapia. Yo creo que es el más común, ¿no? Sí, no voy a ir a terapia porque pues no me siento mal o no tengo un pedo en la cabeza, qué sé yo, ¿no? Que malamente se cree eso. Y creo que también esto es un poco de culpa con la manera en la que se ha mostrado la terapia, ¿no? En películas a lo mejor o en series. El psicólogo o la terapia de Hollywood que llamamos nosotros. Ok, a ver, ¿cómo es esa? Que es el psicólogo sentado escribiendo y el paciente acostado en un diván diciendo todos sus problemas. Ok. Y hablando de sus afecciones infantiles y todo esto, ¿no? Que es una rama de la psicología, pero no lo es todo. Claro. Y podemos tener muchas razones por la cual ir al psicólogo, bien lo decías ahorita tú, ¿no? 1001 razones. Sí, y ahorita que mencionas también lo de esta psicología de Hollywood, por lo menos en mi experiencia no me ha tocado que nadie me siente en un sillón de esos y se ponga como a preguntarme cosas de mi infancia y anotar todo. Se usa muy poco ya. Lo Sí. de anotar sí. Sí, claro. Obviamente Sí. tienen como su expediente, eso sí me ha tocado. También es importante mencionar, creo yo, que hay muchas técnicas y hay muchas maneras de llevar terapia. Tú, que tienes un poco más de conocimiento sobre este tema, pues no me vas a dejar mentir, ¿no? Que no todos los psicólogos atienden de la misma forma, no todos los psicólogos tienen sus mismas herramientas o técnicas. Y que no todos los psicólogos son para todos los problemas. Bien, como tú lo dices, las técnicas son un chorro, o sea, son muchísimas. Y también las técnicas tienen que ver dependiendo de la situación. Por ejemplo, yo mencionaba en el capítulo de las parafilias, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que decía yo que se podía trabajar, por ejemplo, la parafilia como una adicción y que específicamente con una terapia cognitiva conductual o una terapia conductual. Entonces, por ejemplo, un psicólogo humanista, que son estos que vas a tratar, por ejemplo, tus situaciones emocionales y existenciales, pues no te va a poder apoyar del todo. A lo mejor si el psicólogo tiene técnicas, sí te ayuda ahí un poco, pero no del todo, no es para ti, pues. Sí. Entonces, hay un psicólogo, pues hay unos hasta muy específicos, ¿no? Tú me mencionabas la otra vez que unos que yo ni siquiera sabía que existían. Sí, hay psicólogos que ya están muy especializados y creo que es algo muy importante y es muy bonito también,
porque al momento de que uno esté buscando una terapia o esté buscando como esta ayuda, independientemente para lo que sea, es indispensable conocer un poco sobre el trabajo o sobre la técnica o sobre el pensamiento del psicólogo, del terapeuta, porque a lo mejor, no sé, si yo en mi caso voy porque tengo problemas con mi pareja y mi pareja pues es hombre, pues no voy a ir con un psicólogo que a lo mejor tenga un poquito más arraigado este pensamiento pues con la religión tal vez, ¿no? Que en muchas ocasiones como que pues chocan esas ideas, o a lo mejor no sé, voy a ir o a lo mejor no sé, tengo un problema con mi mamá porque yo soy feminista y mi mamá no tanto porque tiene estos pensamientos un poco más como antes, pues no voy a ir con un psicólogo a lo mejor que no esté de acuerdo o que no conozca mucho sobre el trabajo feminista o que no vaya con la corriente, o sea, que no vaya con las ideas o con la ideología, ¿no? Así es, entonces sí es muy importante el momento de ir a terapia, conocer un poco sobre el psicólogo, pero sobre todo hacer clic. Hacer clic, y muchas de las veces o de las ocasiones no tenemos muy en claro, Lau, qué es lo que queremos trabajar, porque a veces vamos de que no sé ni por qué que tengo y por eso vengo aquí, ¿no? Vengo a que me desenredes toda esta telaraña que traigo en la cabeza o en mi corazón o en mis sentimientos, pero a veces yo creo que sí hay que ponernos a escarbar un poquito para ir ya con una noción de qué es lo que quiero trabajar más o menos para yo ser claro con el psicólogo. Pues por ejemplo, si yo creo que estos son situaciones de pareja como tú mencionabas, pues desde un principio decirle al psicólogo yo soy homosexual o yo soy lesbiana o yo soy porque a lo mejor ya vamos a mitad de terapia, vamos a la cuarta, quinta sesión y resulta que nunca le dijiste o nunca mencionaste o tú mismo lo estabas ocultando. Sí. Y entonces, imagínate cómo queda el psicólogo también. Oye, pues que tú nunca me dijiste que estabas en una relación con uno igual que tú. Entonces, ¿qué va a decir el psicólogo? Yo te estoy dando consejos que creo que no te están sirviendo, porque te estoy dando consejos para una relación cristiana heteronormada, pues. Claro, sí, es muy importante tener en cuenta pues estos factores. Es muy, muy, muy importante de verdad hacer clic con el psicólogo, y es totalmente válido a lo mejor ir a la primera cita y decir, ¿sabes qué? No me latió tanto la persona. Se vale. Se vale, o sea, no porque sea un profesional significa que a huevo tengas que llevar terapia con él, o porque te lo recomendó tu amiga o te lo recomendó tu familia, lo que sea, no significa que con él tiene que ser, o con ella. Puedes probar con otras personas, porque por ejemplo, yo he ido a terapia pues bastante tiempo de mi vida y no he ido con la misma persona, porque han sido a lo mejor situaciones distintas, y eso me ayudó mucho, y no significa que uno es mejor que otro, simplemente a lo mejor tus situaciones se acomodaban. Sí, dependiendo, ¿no? Sí, mi contexto era diferente al que yo tenía, no sé, por ejemplo, recuerdo que como mi primera sesión de terapias fuertes, así, que llevaron como un seguimiento tal cual, pues fue en el 2016, yo tenía 21 años más o menos, y ya después a mis 24 años volví a ir, y obviamente el Laureano de los 20 años no es el mismo que el de los 24, y ya eran necesidades diferentes. Entonces, y no implica o no significa que un psicólogo o una psicóloga sea mejor que otro, simplemente eran contextos diferentes, y está bien y es súper válido. Es como hablar en la parte aquí médica, como si nos pusiéramos a comparar, ¿no? Es como decir, es que yo quiero ir por un problema de riñón con mi pediatra todavía. A lo mejor si es una situación general, pues como médico general te puede atender el pediatra, ¿no? Claro. Pero si es algo muy específico, como tú dices, pues busco a alguien que se especialice más en esa situación. Claro, es muy válido que acudas con el que más te sientas cómodo, con el que más se adhiera a tus pensamientos, a tus creencias en ese momento, porque a lo mejor también el Laureano de 20 años no creía o no sentía lo mismo que el Laureano de ahora de 25, por ejemplo, ¿no? Claro. Son 5 años de diferencia, y las personas cambian. Pues sí, puedes cambiar de una semana es más de un día para otro, yo creo. Si tú te lo propones, puedes cambiar, ¿no? Entonces más, como tú dices, este tiempo. Y aparte, por ética profesional, el psicólogo también te tiene que decir cuando él no siente trabajo mutuo o esta química que tiene que haber entre paciente y terapeuta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Que hay una palabra, ¿no?, que mencionabas que se llama el rapport. Que el rapport es eso, no es el vínculo que crea el terapeuta con o que tiene que crear con el paciente. Entonces, pues no
no puede crear un vínculo, no puede haber empatía, es imposible que trabajen. Pero yo creo que como paciente también te das cuenta, es como cuando conoces a alguien, pues. Sí, por eso les digo que el clic. Ajá, sí, ándale el clic. Sí, tienen que tener química con su psicólogo, la verdad es muy muy importante porque se tiene que generar esta relación de confianza, porque también aquí hay que ser muy claros con el psicólogo, como tú ahorita mencionabas, hay que estar conscientes que si nosotros vamos a ir a terapia, tenemos que ser 100% sinceros, porque si no la terapia a lo mejor no va a funcionar como queremos. Claro, pues si le estoy enseñando nomás lo de encimita, porque no quiero realmente mostrarme, pues no va a tener efectividad, ¿no? Sí, y también ser muy conscientes que pues al final de cuentas el psicólogo va a ser una guía para mí y yo tengo que tener la disposición total para poder generar ese cambio, dependiendo de la situación, ¿no? Que obviamente es un proceso también, no es algo que voy a ir hoy y mañana yo ya voy a estar al 100. La varita mágica que le dicen algunos, ¿no? Sí, es un proceso totalmente individual, claro que es en equipo porque como decía, el psicólogo es tu guía, pero es un proceso que va a llevar su tiempo y dependiendo, repito, de la situación, a lo mejor va a ser más rápido que otros o más largo que otros. Sí, porque lo queremos compararnos, ¿no? Es que a mi prima, a mi vecina, fue nada más a 2 sesiones. Yo también. Doctor, en 2 sesiones, por favor, para llevar con todo. Sí. Y yo creo, Lau, también que una de las cosas que vamos dejando de lado o porque no tomamos la terapia psicológica es porque como personas y mucho más, yo creo, déjame mentir, o desmiénteme más bien, como norteños o como mexicanos tal vez, queremos una solución rápida. Ahí está, por ejemplo... Quieren una pastilla, ¿no? ¿Para una pastilla, ajá, para bajar de peso, el chupapanzas, el piñalín. Entonces igual para una situación tan complicada que son las emociones y los pensamientos, quieren que en una sesión pues pase, o queremos a veces que con un medicamento, que aquí yo creo que hay que hacer la diferencia, ¿no? Sí, de hecho también iba a comentar eso, que una de las cosas o de los pensamientos que la gente tiene por acá también, que no se conoce la diferencia entre pues, la psicoterapia tal cual y la psiquiatría, por ejemplo. La psicología y la psiquiatría, porque cuando uno dice voy a ir a terapia, automáticamente piensan que pues van a ir con un psiquiatra o bueno, en realidad sí imaginan al psicólogo, pero imaginan las funciones del psiquiatra en el psicólogo. Sí. Saben, como que no tienen este conocimiento. Como que, vas a ir a que te mediquen o cuidado con lo que vayas a decir en el psicólogo porque puede que te encierren o que te dejen ahí en el manicomio. Sí, también. Que no tiene nada que ver. No, para nada. Obviamente ya ese tipo de situaciones pues llevan un trabajo muy diferente. Que sí hay trastornos psicológicos que conllevan una medicación que te ayudan a mejorar y que eso también tenemos que quitarnos como esa idea de algo malo, de algo negativo. Son más común de lo que piensan, simplemente que la gente no se trata y no es nada malo. Al final de cuentas es como cuando tienes una enfermedad física y dices tengo que ir al doctor porque me duele la rodilla o porque traigo suelto el estómago o porque... Que es vivir con una condición, ¿no? Es vivir con una condición, o sea, por ejemplo, tengo depresión y a veces a la gente le da vergüenza decir tengo depresión. Sí, y para nada, no es algo que deba dar pena, sinceramente. Es algo normal y es algo que a mucha gente le pasa, pero repito, simplemente no lo tienen diagnosticado porque pues jamás se van a tratar. Jamás les va a pasar por la cabeza ir al psicólogo, mucho menos ir al psiquiatra. Imagínate, yo creo que fuera más común si todos hubiéramos de cada 10, 5 medicados, yo creo. Sí, es que es un proceso muy, muy complicado y aparte estos problemas derivan de muchas cosas que tú como psicólogo no me vas a dejar mentir. O sea, uno puede tener depresión por miles de situaciones. Por situaciones que ni siquiera tienen que ver, porque por ejemplo, y ahí volvemos a los tabús, decir depresión, se la lleva llorando o encerrado, es porque quiere estar así, le gusta estar así. Estás ahí encerrado o no sales de la depresión porque tú quieres. Entonces, muchas de las veces, como ahorita mencionas, son situaciones que son totalmente inherentes a nosotros, que a lo mejor ya de nacimiento, por genética o por cualquier otra cuestión fisiológica que no tiene nada que ver con mi control o mi autocontrol consciente, pues. Claro, es muy importante decirlo, así a los 4 vientos. La depresión existe, la depresión es real y conlleva un tratamiento y está bien. Es algo... Así como muchas otras. Sí, es algo normal y no hay que señalar a nadie que tenga depresión y qué bonito
que alguien se atreva y diga, tengo depresión. Y digo se atreva porque pues en esta sociedad pues todo el mundo señala, ¿no? Y todo el mundo habla porque todo el mundo cree que sabe el tema, pero no. Fíjate que otra vez mencionando, por ejemplo, de las cuestiones aquí que tenemos, de las soluciones rápidas, tiene depresión, llévalo con la ¿cómo se llama? La naturista, que te da unas flores de Bach o de Bach, no sé qué, y y unas aromaterapias y bla, 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 y con eso se le quita la depresión. A mí me ha tocado verlo bastante. Sí, que entra esta parte de que no creen en la ciencia, no creen como en esta parte pues psicológica o de este profesional, pero pues es muy triste porque muchas veces se necesita y se requiere. Y justo comentábamos también que también es cierto que no para todos es la terapia. A lo mejor hay personas que son muy capaces de controlar sus emociones y detectarlas, a lo mejor es una aptitud que tienen desde que nacieron. De nacimiento, ajá. Y está bien, qué bueno, qué padre, pero habrá otras, sabemos otras muchas que a lo mejor y sí necesito como un empujoncito y están bien a más cosas. A lo mejor, no sé, yo Eduardo, me gusta ir a correr para distraerme, para relajarme, lo que sea, y eso te funciona, y eso te sirve, y eso hace tu vida óptima. Es mi terapia para ciertas cosas, por ejemplo. Qué chingón, o sea, qué bueno, qué padre. Pero, por ejemplo, si estás dando ese ejemplo, Lau, yo no puedo darle o recomendarle eso a alguien que está en depresión, por ejemplo, ¿no? Sí. Decir, oye, güey, pues salte, vete a correr, vete. A mí me sirve, porque entonces yo le estoy dando una recomendación ya con sesgo, pues. Sí, porque es tu experiencia. Porque es mi experiencia de vida. A lo mejor yo tuve toda una totalmente diferencia de experiencia de vida en la familia, en amigos, y aparte la situación fisiológica que decíamos, ¿no? También hay que ser muy honestos con esta parte y decir, bueno, si a mí me funciona, a lo mejor a mi compa no. Y hay que ser conscientes y no generalizar con lo que nosotros estamos viviendo, también va a ser de la misma forma, porque cada ser humano reacciona de diferente manera a su realidad. Claro. Que aquí yo creo lo ideal sería como, güey, a mí me sirvió, no, pues es que yo no tengo ni siquiera ganas de ir a correr, retomando el ejemplo que dijiste, pues bueno, entonces ya ve al psicólogo. Sí, también entra esta parte de la honestidad consigo mismo. Si de plano vas a correr, pero a lo mejor ibas a huevo, o bien estás corriendo y tu cabeza sigue maquinando, sigue pensando y te sigue sintiendo triste, entonces ir a correr pues no está siendo tan beneficioso como tú crees, y es importante acudir a un profesionista para que veas qué onda. Sí es cierto, Lau, pero muchas de las veces también, déjame decirte que como tú dices de honestidad, ok, pero muchas de las veces la persona ni siquiera expresa ni nada. Entonces la situación de la salud mental, por eso yo lo decía en un principio, nos compete a todos. Porque si yo, por ejemplo, estoy viendo a tal persona que tiene tal comportamiento, que a lo mejor se la pasa llorando, se la pasa retraído, que no convive, entonces yo como vecino, yo como profesor, yo como tío, tía, yo como persona, vecino que lo conoce, tengo la responsabilidad de tratar de buscarle esa ayuda. Es como decir, cuando ves a alguien o conoces a alguien que tiene una afección notoria, ¿verdad? Sí. Si ves a tu sobrinito que trae el brazo de fuera, ¿qué haces? O sea, si lo quieres realmente vas a ir a buscarle ayuda, ¿no? Claro. No lo vas a dejar ahí con el hueso salido del brazo. Sí, que aquí también por eso mencionamos mucho y queremos que también se normalice esto de ir a terapia para no tampoco depender de lo que la gente percibe. Porque a lo mejor, no sé, mi mamá me está viendo triste, pero a lo mejor simplemente yo estoy bien. O sea, simplemente ando bajoneado. O más en la adolescencia, ¿no? Que uno de repente amanece súper triste y ni siquiera sabe por qué. Adolece, así sea. ¿Sabes por qué se llama adolescencia? ¿Por qué? Porque adoleces. Okay. Adoleces de todo, de lo físico, de las emociones. Wow, no sabía, no tenía idea. Adoleces de todo. Pero sí, o sea, es un trabajo muy personal y al final de cuentas yo soy el único que va a saber cómo se siente y qué necesito. Si nosotros tenemos en la mente este recurso, pues va a ser mucho más fácil decir, oye ponme cita con el psicólogo, quiero ir, traigo ganas de platicar, de desahogarme a lo mejor. No necesariamente porque tengo un pedo, aquí vamos a aclarar otra vez, no necesariamente porque me esté pasando algo malo o neta me ande llevando ¿no? Que por ejemplo tú, Eduardo, ¿en qué ocasiones has ido a terapia que digas, esta vez fui por esto? Yo cuando he identificado, pues cuando he tenido problemas emocionales así la primera vez que fue problema existencial, ¿no? Ok. Que fue cuando estaba en la carrera. Después fue por un problema de relación de pareja. Ok. Y después fue por otro problema de relación de pareja. Ok. Pero, pues esas fueron las razones principales. ¿Tú por qué has ido? Cuando estaba pequeño fui una vez y era más por un como problema familiar. Y fui una vez, me acuerdo. Literal fui una vez, ya no volví.
me dejó tarea la psicóloga y pues esa tarea nunca llegó Hasta la próxima. a su escritorio. Y ya la segunda vez que fui ya fue algo meramente personal, fue una decisión totalmente mía, porque la primera sí fue porque mi mamá me dijo. Entonces esta vez que fui, que te mencionaba ahorita, fue en el 2016, fue porque yo ya entré como en una, no quiero decir depresión tal cual, porque no sé si era una depresión así al 100%, pero sí me estaba yendo muy mal emocionalmente. Había terminado, me acuerdo, con mi ex, me habían pasado varias situaciones que de plano no me estaban ayudando, entonces como que se me juntó todo y pues fui, porque ya de plano yo no me estaba sintiendo capaz de... Ya estaba fuera de ti. Sí, de plano. Y yo siempre he sido una persona como muy positiva, una persona muy alegre, y de repente como que me veía al espejo y no veía como esa alegría de siempre. No estaba al lado. Ajá, no estaba al lado de siempre. No estaba yo, y incluso también era muy difícil verme al espejo, porque me acuerdo que yo me veía al espejo y empezaba a llorar. Era una cuestión muy extraña porque nunca me había pasado. Pero sí, fui con mi psicóloga en ese entonces y llevé pues varias terapias. Ya después me dio de alta y que fue súper bonito, porque recuerdo que la última terapia que tuve donde me dio de alta, me puso frente al espejo y verme al espejo y reír fue como a la madre. O sea, fue una emoción bien bonita que la recuerdo con un chingo de cariño. Pero sí, esa fue la segunda vez. Ya después volví a ir con esa psicóloga igual, porque terminé una relación y la neta pues no me estaba sintiendo al 100 y me ayudó. Esa vez, por ejemplo, una terapia nomás tuve como para yo como identificar mis emociones, racionalizarlas y pues ya dejarlas salir. Y ya después fui también por temas personales, pero por ejemplo aquí ya cambié de psicóloga. Me fui con otra que me recomendaron y me cayó muy bien y me gustó la dinámica porque era diferente a la pasada y funcionó muy bien y me gustó mucho. Y ya después también fui por terapia de pareja y también estuvo muy padre, me gustó un chorro. Yo nunca había ido a una terapia de pareja, por ejemplo, y me gustó mucho la dinámica. Sí, me encantó la dinámica y salí yo recomendando así al psicólogo, ¿no? De que toma, lleva terapia de pareja, es lo mejor. Que dicen que es la mejor publicidad, ¿eh? Sí. La mejor publicidad de los psicólogos son la de los recomendados, no el que sale en todas partes ahí. Pero retomando, Lau, a lo que mencionamos ahorita, tú ahí estabas consciente, pues. Pero hay ocasiones en las que no estamos conscientes y mucho más cuando somos menores de edad, pero puede pasar a cualquier edad. Entonces por eso vuelvo a lo mismo. A veces es un problema que nos compete a todos. Mucho más cuando hablamos de niños y adolescentes, es algo que nos pertenece como sociedad. Sí, creo que aquí entra mucho pues el trabajo, por ejemplo, en la escuela, que es donde pues, los niños pasan su mayoría del tiempo en el día. Creo yo que aquí es muy importante que los maestros estén capacitados para poder detectar ese tipo de situaciones, o bien los orientadores de las escuelas. O el psicólogo, que hay primarias, ¿no? Que tienen psicólogos. Sí, que hay primarias que tienen psicólogos, pero por ejemplo el psicólogo pues obviamente no va a estar con los niños al 100%. Creo yo que aquí entra como este trabajo en equipo. Exacto, como decir el maestro, pues yo no soy el profesional, pero detecto. De perdida sé detectar y te lo mando para allá y ahí tú chécalo. Y también es muy importante cómo los padres de familia también tienen que tener estos conocimientos o estas bases para poder también detectar en su hijo y saber cuándo tienen que ir a un psicólogo, porque siento que muchas veces están los niños en la etapa de rebeldía, por ejemplo, y los padres de ay, lo voy a llevar al psicólogo porque no lo aguanto, cuando a lo mejor el trabajo o el que tiene que ir al psicólogo es el papá. Que eso pasa mucho, por ejemplo, bueno, hablando también en un ejemplo o llevándolo a un ejemplo ya de grande. ¿No? Por ejemplo, voy a ir yo a psicoterapia, voy a llevar terapia, pero regreso a casa y sigue siendo la misma. Sí. Porque la dinámica en la casa es la misma. O cuando pasa con la pareja, en lugar de llevar la terapia a los dos, uno es el que va, es el que toma este seguimiento o esta responsabilidad y el otro no, pues el problema va a seguir, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas porque es algo también muy importante. No siempre se va a dar, pero a veces cuando el problema no es solamente personal y está involucrado una persona o una serie de personas, esas personas también tienen que acudir a terapia o tienen que hacer un trabajo para que esto se solucione. Por ejemplo, a mí me pasó con mi ex, yo llevé terapia y pues obviamente crecí y maduré emocionalmente, pero esta persona pues se quedó estancada a lo mejor en lo mismo y llegó un punto en que ya de plano no concordamos. Y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, es que era eso, o ella se nivelaba emocionalmente o tú te volvías a bajar a su nivel. Claro. Entonces como yo no quise bajarme, pues fue cuando decidimos terminar, pues ahí valió.
O por ejemplo, también llevé terapia una vez y por cuestiones ya más familiares y de plano, pues a veces es difícil, ¿no? Trabajar estas cosas con tus papás porque ya tienen otro pensamiento y pues se entiende, ¿no? Que ya es otro tipo de educación, bla, bla, bla. Entonces de plano yo por más que me estaba esforzando con los consejos, ¿no? De terapia o las herramientas. Con las tareas que te dejaba y el seguimiento, no había esa respuesta, por ejemplo. Pues no podía o seguía batallando con ciertas cosas que a lo mejor ya no eran mías o ya no me correspondían a mí, sino a mis padres. Entonces yo tuve que decidir pues salirme de mi casa para allá. Que eso no te convierte en malo, ¿no? No, para nada. Simplemente dije, pues de plano yo no voy a poder cambiar a mis papás. Entonces creo que voy a salirme un poco de este círculo que no me está haciendo beneficioso. Y pues busqué mi independencia, que al final de cuentas fue una decisión muy buena porque pues ahorita a mis 20 y tantos años pues ya vivo solo y me mantengo solo y tengo una relación súper buena con mis papás. Entonces a veces es muy bueno salirse de ese círculo que no te está ayudando a crecer. Claro. O que no quieren crecer contigo. Pero pues bueno, pero ahí escríbanos, ¿no? Si tienen más dudas o si tienen... Sí, pónganos ahí preguntas. A lo mejor también las dudas que ustedes tengan las podemos resolver o podemos hacer otro programa. A lo mejor con la misma temática, pero pues ya tomando las otras visiones que ustedes tienen también. Sí, muy válidas y que nos servirían muchísimo para conocer un poco qué están pensando. Pero pues vamos a decir la frase. La frase del día de hoy es nada más y nada menos: el dolor emocional puede ser aún más destructivo que uno físico. Y sí, Totalmente de acuerdo. Muchas de las veces dicen, pues, ¿qué le pasó si estaba enfermo si estaba sano, era alguien deportista y todo? Pero resulta que traía una bronca de trastornos mentales o simplemente, como dice la frase, un peso emocional que no pudo con ello. Sí, que sí es muy cierto la frase esta de murió de tristeza. Ajá. O murió de amor. Porque sí, o sea, sí se puede. Que no es literal, ¿no? Ajá, no es literal, no es que me rompió en el corazón y pues mi corazón dejó de funcionar. Pero es tanto el dolor emocional que ya lo lleva a lo físico. Y hay una palabra, ¿no? Hay algo. Sí, que es el somatizar, ¿no? Somatizar los sentimientos. O sea, ya lo llevo a... Muchas de las veces decimos, traigo esta urticaria, tengo esta alergia, que ya fui con el alergólogo, ya fui con el médico y no saben ni de dónde. Entonces ya te dice el médico... Pues es estrés. Ok. Pero muchas las veces porque yo traigo mi llanto guardado y traigo toda la emoción que no la expreso. Sí, entonces, morrites, es muy importante pues no somatizar las emociones, es muy importante expresarlas, trabajarlas. Nos va a ayudar muchísimo en muchos contextos, en lo laboral, en lo personal, en relaciones amorosas, con la familia, porque el tener control de tus emociones de verdad es una grandísima ventaja y no todos tenemos esa aptitud, no todos podemos hacerlo. Así como decíamos ahorita, simplemente al nacer. Y no te hace débil, ¿no? No te hace débil. No, para nada. No es sinónimo de debilidad. Incluso es más fuerte el que se atreve a ir a terapia, porque sabe que se va a enfrentar con situaciones que a lo mejor no le gustan o no le agradan. O que no quiere ver, ¿no? Pero pues así es. Está. Entonces sí, normalicemos, plebes, normalicemos ir a terapia. Y mejor dejemos de normalizar ir con el santero, ir con la naturista, que a lo mejor nos puede servir para otras cosas. Pero claro, no para los problemas emocionales. Sí, las emociones son para la terapia. Les va a ayudar muchísimo. A lo mejor si sienten celos, inseguridades. Hay muchos temas. Pensamientos, situaciones mentales. Al profesional, ¿no? Que sí. Es el psicólogo. Esperemos que acabando este podcast le escriban a su psicólogo: hey, que onda, hace mucho no te veo. O bien le escriban al amigo: recomiéndame un psicólogo, quiero ir. Porque la verdad se los recomendamos muchísimo. Por lo menos yo me ha ido muy bien cuando voy a terapia. Y yo qué les digo, yo soy psicólogo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos con un fuerte abrazo y cálido de que lo tomen muy en cuenta. Es un consejo que construye, que es lo que queremos construir con este consejo. Así es. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Que Zarra Podcast en Twitter, Facebook e Instagram. Así es, ahí los esperamos, nos envíen mensajitos, nos sigan, etcétera. Y escúchenos por YouTube y Spotify, o no sé cómo le digan. Pero bueno, aquí está su amigo Lau y su amigo Lalo. Y recuerden, abran su mente y sean felices. Hasta la próxima, chavos. Bye bye.